El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Bienvenidos amigos redescuchas una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con la doctora Cristina Amezcua Chávez, que nos va a hablar de un tema muy interesante: patrimonio inmaterial, diversidad cultural, cohesión y desarrollo. Un tema verdaderamente apasionante porque habla del rescate y de la preservación de ese patrimonio que no puede ser tangible, que no son edificios, que no son sitios específicos dentro de las comunidades, que pueden ir, claro, desde una entidad como Sinaloa hasta pequeños poblados como los que abundan en nuestro estado y que tienen valores como el habla, la gastronomía, los oficios, en fin. Creo que vale la pena escuchar esta entrevista y estoy seguro que va a ser de sumo interés para usted. Vamos a escuchar sin más preámbulo a la doctora Cristina Amezcua Chávez. Me llama la atención el título de la ponencia que tuvo a bien exponer aquí ante los sinaloenses: Patrimonio inmaterial, diversidad cultural, cohesión y desarrollo. Me gustaría comenzar con lo más elemental. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Porque cuando hablamos de patrimonios culturales, siempre pensamos en cuestiones arquitectónicas, vestigios arqueológicos específicos, siempre materiales, pero aquí la palabra inmaterial nos pone en otra dimensión. Si nos platica un poco de qué se trata, por favor. Claro que sí. Bueno, pues en general el patrimonio material o inmaterial, digamos que es una pequeña selección de todo aquello enorme que comprende cada una de las culturas que hay en el mundo. Entonces, el patrimonio es una pequeña selección de esto que es la cultura. Y, bueno, el caso del patrimonio inmaterial es todo aquello que, le llamamos inmaterial porque es su dimensión más amplia, pero casi siempre tiene alguna expresión visible, tangible. Entonces, digamos que el patrimonio inmaterial son aquellas cosas que no podemos fijar en el tiempo, o en el espacio. Es decir, una danza, por ejemplo. Ocurre, se realiza, pero no se puede quedar ahí como se queda un edificio. Es el patrimonio vivo, es lo que está en este momento, las comunidades están llevando a cabo, que les da sentido de pertenencia, de identidad, que se va transmitiendo de generación en generación, pero es básicamente patrimonio vivo. Por eso le llamamos inmaterial, porque es difícil fijarlo. Claro. Doctora, aquí me asalta una duda. Por ejemplo, el habla podría ser un patrimonio inmaterial, porque de repente todas las comunidades tenemos características de habla a partir del léxico, a partir de la entonación, etcétera, que pueden ser no más bien que son parte de nuestras identidades. Igual, por ejemplo, la gastronomía, que pareciera que es algo tan común alimentarse, pero tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros ancestros y con costumbres que quizá no compartimos con nadie más. Platíquenos un poquito si hay más ejemplos en este sentido, o estos dos que comento son parte de este patrimonio inmaterial. Sin duda alguna son parte. Lo muy interesante del patrimonio inmaterial es que se define siempre de manera relacional y contextual. Es decir, no existe en sí mismo. Es patrimonio inmaterial aquello que cada comunidad
decida que forma parte de su patrimonio, incluso aunque no le llamen así. Pero digamos, a veces uno llega a algún lugar y le pregunta a la gente, oiga, ¿aquí qué hacen? ¿Qué tienen? No, pues nosotros tenemos esta fiesta, o nosotros tenemos este platillo. Eso es el patrimonio, lo que ellos identifican como más significativo y emblemático por una multitud de razones. Entonces, en ese sentido, claro que el habla puede ser patrimonio, quizá no lo es en todos los casos. Pero por ejemplo, algunas veces se le da mayor importancia o mayor relevancia a las cosas que sentimos que estamos a punto de perder. Entonces, no es que lo patrimonial se construya siempre en estos contextos de pérdida, pero es uno de los contextos donde se puede patrimonializar alguna cosa que está a punto de perderse. Entonces, una lengua, cuando quedan 5 hablantes muy viejitos de una lengua, pues esa lengua se va a perder, y si digamos que la comunidad lo identifica como algo que es importante, aunque ya no lo hablen, pero que quieren conservar, pues entonces forma parte de su patrimonio. Y la gastronomía, bueno, pues sin duda es uno de los ejemplos quizá más claros y más difundidos, porque, bueno, pues todos los seres humanos necesitamos alimentarnos, pero todos los grupos humanos hemos ideado formas distintas de alimentarnos, de acuerdo con nuestro entorno, con lo que tenemos disponible, con nuestra propia creatividad, con las mezclas que hemos hecho a partir de otros grupos con los que entramos en contacto, y de ahí la riqueza gastronómica que hay en el mundo. Doctora, me llama la atención dentro del tema que me dan para platicar sobre lo que usted vino a exponer aquí a Sinaloa, cohesión y desarrollo. Son dos palabras que aparentemente pudieran no tener una conexión directa, en términos semánticos, por supuesto, pero en términos sociales, claro que hay una relación muy, muy cercana, muy estrecha. Claro. Platíquenos un poco qué papel juega el patrimonio inmaterial en esta cohesión y desarrollo de las comunidades o de las sociedades en general. Exacto, creo que es muy importante también aclarar, porque a veces tendemos a pensar al desarrollo como algo eminentemente económico. Modernidad, estrictamente, ¿no? Destruir lugares antiguos para poner estacionamientos o edificios altos, ¿no? Exacto, y que generen dinero, claro, y que generen, digamos, esta idea de que estamos en lo moderno, en lo contemporáneo, en el futuro. Sin embargo, bueno, pues estas eran las primeras aproximaciones al desarrollo que justamente dejaban fuera todo aquello que se consideraba como atrasado o que no estaba en sintonía con esta idea de desarrollo. Sin embargo, justamente a partir de aquellas disciplinas y aquellos líderes mundiales que han problematizado el tema del desarrollo desde la óptica de la cultura, se ha planteado que no existe un solo modelo de desarrollo, no puede existir. Claro. De hecho, por eso es que el desarrollo con esta idea economicista no ha funcionado, porque justamente nos dimos cuenta que no todo está en el dinero y en el progreso, que cada cultura tiene sus propias vías hacia un desarrollo propio, que no siempre coinciden entre sí. Entonces, bueno, pues sí, digamos, esta idea de desarrollo fue impulsada mucho desde la óptica de lo que llamamos lo occidental, que en realidad, bueno, es lo europeo, colonialista, pues sí, digamos, derivado de las ideas del siglo XVIII, de la Ilustración, el positivismo, más adelante. Entonces, bueno, digamos, para balancear esta idea fue que surgió toda esta problematización que considera que para lograr un verdadero desarrollo que implique el bienestar de la gente, es necesario tomar en cuenta muchos otros factores además del económico. Por supuesto, el ambiental es uno de ellos, pero también el cultural, en el sentido de cómo cada cultura implica una manera de ser creativos y de pensarnos y de resolver problemas a los que nos enfrentamos. Claro. En este sentido es que interaccionan la cultura y el desarrollo, y bueno, en especial el tema del patrimonio inmaterial. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta con las investigaciones que hemos hecho en la UNAM sobre este tema es que estas prácticas del patrimonio inmaterial, una de las principales cosas que producen es cohesión. Y en un momento
en el que, digamos que como sociedades en el mundo estamos experimentando una tremenda ruptura del tejido social, es particularmente importante voltear la mirada hacia esas prácticas que justamente refuerzan ese tejido social, que es el que nos permite responder a los retos que nos plantea la vida hoy en día. Doctora, de buenas a primeras me acuerdo de oficios. Exacto. Los oficios pueden ser también parte de este patrimonio inmaterial porque todos alguna vez en nuestra vida hemos visto personas que se han dedicado o que han dedicado buena parte de su existencia a realizar algún oficio que luego desaparece por razones económicas principalmente. Las personas buscan otros destinos o porque ya no hay solicitud, ya no hay demanda, de este tipo de situaciones. ¿Los oficios también son parte de este patrimonio? ¿Cómo se puede rescatar un oficio, digamos? Pues bueno, claro que son parte de este patrimonio porque constituyen un saber. Y una parte importante del patrimonio inmaterial son los saberes, los conocimientos, la forma en que entendemos el mundo y nos movemos en él. Entonces, por supuesto, los oficios pues son parte de esos saberes. Ahora, pues sí, ciertamente en la articulación, digamos, de estos saberes tradicionales con el mundo moderno, hay muchas cosas que se han ido perdiendo por efecto de la tecnología, de la tecnologización de muchas cosas, también de la obsolescencia. Esa es otra cosa que caracteriza, creo, al mundo en el que vivimos hoy, y es que todo es desechable. Entonces, cuando antes se rompía un zapato, pues uno los llevaba con el zapatero y el zapatero lo reparaba. Ahora se rompe un zapato, pues se tira y se compra uno nuevo. Entonces, ¿cómo rescatar estos oficios? Creo que aquí entra en acción una de las palabras clave cuando hablamos de patrimonio inmaterial, que es la salvaguardia. Es importante mencionar que una diferencia entre el patrimonio material, al que aludía usted al principio, los monumentos, los edificios, y el patrimonio inmaterial, es que el patrimonio material hay que conservarlo, es decir, está ahí como testimonio del pasado y tenemos que ocuparnos de que quede ahí como testimonio para el futuro. El patrimonio inmaterial, al ser patrimonio vivo, patrimonio que está en la mente y en el cuerpo de la gente, no puede ser conservado como tal, porque si lo fosilizamos, se pierde. Claro. Entonces, la salvaguardia es un concepto más amplio que abarca una serie bastante diversa de medidas. Entre ellas está, por ejemplo, el registro y la documentación. Creo que eso es clave en el caso de los oficios, cuyo saber pues vale la pena registrar y documentar de nuevo como testimonio de algo que quizá ya no regrese, pero que por lo menos quede constancia de que existió y de que fue significativo para la gente. En otros casos, digamos que la salvaguardia no se puede limitar a este registro porque lo que garantiza que el patrimonio inmaterial siga vivo es que se siga practicando. Entonces, en algunos otros casos hay oficios que sí regresan justamente porque la gente los valora. Y valora que, bueno, pues estaban mejor los zapatos hechos a mano quizá que los que hacen las máquinas. Entonces hay gente que regresa al saber tradicional y lo vuelve a poner en acción. Y eso en última instancia sería lo mejor para salvaguardar cualquier práctica del patrimonio inmaterial, que vuelva a funcionar. Claro. Pero bueno, pues desafortunadamente hay cosas que sí se pierden. En toda cultura a lo largo de la historia ha habido pérdidas, eso es parte del proceso cultural normal. Pero bueno, pues lo importante es conservar aquello que nos importe conservar y no resignarnos a que se pierda algo que no queremos que se pierda. Sin duda, para muchos habitantes de México, el maíz es sinónimo de platillo cotidiano en sus hábitos alimenticios, solo acompañado por otro tipo de alimentos de origen animal o vegetal como el frijol. Se sabe que este cereal existió en América en su estado silvestre hace 8.000 años. 2.000 años después, este cereal ya jugaba un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones de Mesoamérica, particularmente en las culturas maya y azteca. En la actualidad, la dieta del mexicano sigue dependiendo de la tortilla y del frijol. Por lo menos en las zonas rurales, la tortilla representa el 65% del total de los alimentos consumidos. Si usted desea conocer otros aspectos del maíz, como son sus variedades, su composición nutrimental, el proceso de nixtamalización, así como consideraciones genéticas, ecológicas, entre otras,
Lo invitamos a leer el libro Los alimentos mágicos de las culturas indígenas de México, El caso de la tortilla, un libro escrito por Octavio Paredes López, Sergio Serna y Horacio Guzmán. Es una coedición de El Colegio de Sinaloa, el Sinvestat, el INIFAT y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya alrededor de 2 décadas llega a usted llevando algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos platicando con la doctora Cristina Amezcua Chávez, quien nos visita en la Universidad Nacional Autónoma de México, de un tema muy interesante: patrimonio inmaterial de diversidad cultural y cohesión y desarrollo. Verdaderamente interesante lo que es el patrimonio inmaterial. Muchos no teníamos bien claro el concepto, pero seguramente después de haberlo escuchado en la voz de la doctora Amezcua Chávez nos ha quedado claro, pero también nos ha quedado claro la importancia y cuáles son algunas de las actividades humanas que entrarían en esta categoría de patrimonio inmaterial. Vamos a seguir escuchando aquí en curso el programa del Colegio de Sinaloa a la doctora Cristina Amezcua Chávez. Doctora, me llama la atención también, y seguramente muchas personas que nos sintonizan en este momento pueden estar pensando, bueno, ¿y quién certifica? ¿Quién le da, digamos, categoría de patrimonio inmaterial a determinadas situaciones o a determinados oficios o incluso a la gastronomía, que ya platicamos de ella? Uh-huh. ¿Quién hace esta parte y bajo qué criterios? Ok, esto es muy interesante y muy importante decirlo porque para el caso del patrimonio material existe toda una serie de criterios, de instituciones, de procedimientos destinados justamente a decir qué es y qué no es patrimonio inmaterial. Hay una serie de requisitos, patrimonio material, perdón, una serie de requisitos, de criterios que hay que cumplir. En el caso del patrimonio inmaterial es distinto, porque digamos que lo patrimonial, en el caso del inmaterial, lo definen las comunidades que lo practican. Entonces, sí hay una serie de instituciones que se ocupan del patrimonio inmaterial. Generalmente son las instituciones en México, son las instituciones de cultura a nivel municipal, estatal, federal. En este caso, bueno, pues el antiguo Conaculta, a partir de la Dirección General de Culturas Populares, de algunas secciones del INAH. Digamos, esa es la parte institucional, y a nivel internacional pues es la UNESCO, que fue quien lanzó esta Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, que fue aprobada en 2003. Sin embargo, la gran diferencia es que esta convención plantea en su propio texto que quien define qué es y qué no es patrimonio son las propias comunidades. En ese sentido, digamos, a pesar de que existe un mecanismo en la UNESCO para dar visibilidad y promover, que son las listas que corresponden a esta convención del 2003, no estar en esas listas no significa que algo no es patrimonio. Es patrimonio en tanto la comunidad que lo practica lo reconozca como tal. Y bueno, también me gustaría saber cómo han respondido las comunidades ante esta posibilidad de rescatar valores que a veces ellos mismos de repente han olvidado por las necesidades económicas, la inercia de inscribirse en la modernidad, entre comillas, que muchas veces significa destruir el pasado y abogar por cosas que no son ni siquiera propias, son tan lejanas que a veces no se entienden. Como en México, por ejemplo, nuestras comunidades, ya sea ciudades, pueblos, rancherías, o incluso estados o entidades federativas como Sinaloa, han respondido a estas posibilidades y al trabajo de las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, donde usted trabaja? Pues es muy interesante, hay una gran diversidad de respuestas. Lo que yo he podido ver a partir del trabajo que realizamos en el centro de México, en Morelos, un poco en
por un lado, es cierto, están muy vivas estas fuerzas que buscan esta idea de modernización y quieren dejar atrás el pasado, pero no deja de sorprender la cantidad de gente que está trabajando activamente por rescatar o por mantener vivo aquello que les importa. Es muy interesante porque pues está toda esta idea circulando en el ambiente de que estamos perdiendo nuestra cultura. Y yo creo que no, que México es un país que a nivel local valora muchísimo sus prácticas culturales y por eso le sigue dedicando tiempo a hacer la fiesta patronal y dedicando tiempo a hacer la danza o el ritual de petición de lluvias. Claro que ha habido cambios, claro que hemos perdido mucho, eso es innegable, pero creo que tenemos también que ver la fuerza vital que hay en estas comunidades y se ve mucho en los jóvenes. Hay, sin duda, la mayor parte de los jóvenes está en otro canal y lo que quieren es pues un trabajo y lo que queremos todos. Pero también hay muchos jóvenes que están trabajando activamente por documentar, que están interesados en conocer más de sus tradiciones, en valorarlas. Creo que en general podemos hablar de que a 10 años de que se lanzó este concepto del patrimonio inmaterial, bueno, por supuesto uno llega a cualquier comunidad, ranchería, pueblo, colonia en una ciudad, y si uno le pregunta a la gente por su patrimonio, oiga, ¿cuál es su patrimonio? Pues no, es la palabra no resuena. Claro. Sin embargo, cada vez resuena más, y creo que, digamos, no es casualidad que el término, que siga habiendo cosas, interés en el término. Creo que surgió en paralelo a un interés que de por sí ya había en mucha gente por romper estos discursos hegemónicos de la modernidad, del progreso y empezar a valorar lo propio. Y creo que eso está ahí en constante fricción con esto otro, con la modernidad, digamos, occidental. Pero está ahí. ¿Qué puede hacer, digamos, el ciudadano común, como su servidor, que de repente nos damos cuenta que en nuestras comunidades, a veces en el barrio, a veces en la ciudad o en algo más amplio, se están perdiendo algunas cosas? ¿Cómo tengo que acercarme a las universidades, a alguna institución en específico, reportar y decir, este oficio, esta situación, este valor, este patrimonio cultural se ha ido perdiendo y puede desaparecer, o ya desapareció y yo tengo un registro auditivo, tengo un registro visual a través de la tecnología, donde se puede ver algo que se hacía y se perdió? ¿Puede el ciudadano común acercarse a las instituciones y reportar este tipo de situaciones? Pues de que puede. Creo que una de las cuestiones, de los retos principales que tenemos en México en materia de gestión del patrimonio inmaterial es justamente construir esta vía institucional para dar atención y para concentrar todos estos esfuerzos que de pronto están ocurriendo a nivel, digamos, en micro, y que sí haría falta poderlos canalizar a través de una instancia, ¿no? Eso no lo tenemos actualmente. Cada vez hay más profesores o investigadores que están interesados en el tema, entonces sí es opción acercarse a las universidades a ver si hay algo. Hay algunas instituciones, varía mucho de estado a estado, pero instituciones de cultura que también están haciendo un trabajo importante. En general, en mi experiencia, las unidades regionales de culturas populares son quizá las que tienen más conocimiento del tema y más posibilidad de encauzar algunos esfuerzos, pero creo que aquí también lo muy importante es destacar que todos los ciudadanos podemos hacer algo, aunque todavía no esté este marco institucional. El hecho de que cualquier persona como nosotros tome un celular y lo registre, ya eso queda, y eventualmente quizá logremos construir esa vía institucional, pero mientras ya se hizo el registro. Y creo que también hay mucho que hacer en términos de ir platicando los que tenemos la maravillosa posibilidad de ser profesores, por ejemplo, o de estar en contacto con los jóvenes, o los que somos padres, de entender lo importante que es transmitir esta idea de que vale la pena experimentar el estar juntos, que creo que es lo que este patrimonio nos da.
estas prácticas del patrimonio inmaterial se construyen colectivamente y se construyen a partir de la experiencia. Entonces, a diferencia de las culturas de hoy en día, son muy visuales. Es YouTube, es la televisión, es el Facebook, es ver. Y creo que se nos está olvidando que es fundamental experimentar, hacer, vivir la experiencia. Cuando hablo de experimentar, hablo de vivir la experiencia. Entonces, en la medida, por ejemplo, que podamos llevar a nuestros hijos a participar en un desfile, no nomás a que lo vean en la tele, o no sé, a danzar alguna de las danzas tradicionales que se hacen en nuestra región. En ese sentido estamos también contribuyendo a salvaguardar este patrimonio. Y bueno, pues creo que ahí hay mucho por hacer y cada uno, no tenemos que esperar a que las instituciones lo hagan. También eso, la tecnología nos ofrece la maravillosa posibilidad de poder hacerlo nosotros y subirlo a internet, y ahí ya queda ese registro y ahí se difunde, y lo están haciendo en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, en las colonias. La gente está grabando y mandando al ciberespacio. Doctora Cristina Amezcua, pues el tiempo se nos ha terminado. Se nos fue como agua, la verdad. Sí. Es un tema muy interesante y da para mucho más. Sin duda. Pero creo que con esta breve participación, desafortunadamente porque no tenemos más tiempo, quisiéramos que se fuera más amplia, nos ha quedado muy claro la importancia de salvar el pasado para ofrecerlo al futuro, ¿no? Creo que básicamente es eso. Y que el pasado no se puede despreciar solamente porque es tal, sino porque es base para entender lo que vivimos y, por supuesto, heredarle a las futuras generaciones al menos el recuerdo de lo que ha sido nuestro país, nuestra región, nuestro barrio, nuestra colonia, en fin. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y dejo la puerta abierta, la invitación vigente para que en una próxima visita al Colegio de Sinaloa, si es posible, nos vuelva a acompañar para seguir platicando de estos y otros temas que seguramente son de sumo interés para la gente que nos escuchó. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Pues agradecer mucho a ustedes, a sus radioescuchas. Para mí ha sido un gusto y un honor poder estar aquí, haber sido invitada por el Colegio de Sinaloa. Y pues creo que es muy importante que platiquemos de los trabajos que hacemos en las universidades para que no se queden ahí guardados en las universidades. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Estamos a punto de terminar, le queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora a lo largo del día y reiterarle que acabamos de escuchar una entrevista con la doctora Cristina Amezcua Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien estuvo presente en el Colegio de Sinaloa para hablar de un tema muy interesante: patrimonio inmaterial, diversidad cultural, cohesión y desarrollo, un tema verdaderamente importante e interesante para preservar el pasado de las comunidades y enviarlo hacia el futuro para que no se pierdan las tradiciones, la cohesión social, por supuesto, y que nuestro pasado sea parte del desarrollo que estamos todos esperando. Y bien, nos queremos despedir, lo invito para que se sumen a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Puede obtener información de horarios y días precisos acudiendo en la ciudad de Culiacán en horas de oficina, a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamando también en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto también puede obtener información del Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.